Procesabilidad versus inimputabilidad. ¿Qué mucha desinformación hay por ahí? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Todo eso aquí. Esto es otra clase de Derecho. Es 18 de septiembre y esto es Escucha Lugaro. Saludos y bienvenidos nuevamente a Escucha Lugaro, el espacio digital donde todos los días ustedes obtienen la información que necesitan para mantenerse al día y sobre todo las herramientas para combatir toda la desinformación que hay allá afuera, que créanme, en estos momentos es un montón. Nos consiguen diariamente en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR, también en las redes sociales de Molusco, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en las mías personales, en las mismas 3 plataformas. Bueno, vamos al mambo hoy. Hay un montón de cosas de las que tenemos que hablar en tiempos recientes. Hay muchos informes que han salido publicados. Todas las cosas que tenemos que discutir conllevan bastante tiempo. Así que las voy a dividir por días, porque no los puedo volver locos, no podemos tener contenidos de 1 hora. Vamos a estar dividiéndolos. Hoy voy a estar hablando de un aspecto del proceso criminal, que es esta diferencia entre ser procesable, lo que es ser inimputable, porque veo demasiada desinformación, incluso mucha polarización. La gente se está peleando en las redes porque no entienden los conceptos, porque creen que esta acusada ahora está por la libre. Hoy quiero explicar cómo funcionan, por qué existen, cómo se determinan en los tribunales, cuáles son los procesos. Que hoy nos vamos en una clase full de derecho. Mañana vamos a estar discutiendo toda la demanda del caso de Bad Bunny, que se la voy a explicar paso por paso, los diferentes elementos de derecho. En la semana vamos a estar discutiendo el informe de vivienda asequible que ya salió, los términos del contrato de New Fortress que ya salieron, el último informe del Bureau of Economic Analysis con los últimos datos macroeconómicos de Puerto Rico y el informe del Contralor sobre la lentitud en el desembolso de fondos de reconstrucción. Así que todo esto son cosas que han salido en días recientes, cada una merece un espacio. Así que ya saben, durante la próxima semana tenemos clases, miren, choretas. Vamos a arrancar con la de hoy. En el día de ayer, yo creo que lo que transcurrió en todo Puerto Rico fue la discusión sobre la declaración que hizo un tribunal de que la acusada, la menor acusada en el caso por el asesinato de Gabriela Nicole Prats, Antonieshka, fue declarada no procesable. Primeramente, yo creo que los titulares fueron bien inflamatorios, porque en un país donde no hay una educación en derechos, como lo hay en tantas otras jurisdicciones, que usted va y tiene una clase de derechos constitucionales, cuáles son sus derechos como acusado, en Puerto Rico usted sabe que eso no lo dan en las escuelas. Así que, instintivamente, una persona que no conoce el ámbito del derecho, si le ponen un titular que dice fulana no es procesable, uno lo que piensa es esta persona no va a enfrentar la justicia, no la van a procesar. Pero eso no es lo que significa el término. El término procesabilidad, que está definido en Puerto Rico en lo que son las reglas de procedimiento criminal, pero también hay mucha jurisprudencia, es decir, casos del Tribunal Supremo que sientan precedentes sobre la importancia de este derecho y por qué existe. De hecho, voy a sacarles este pedacito que quiero leerles de una decisión reciente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. De hecho, esto lo estoy extirpando de una disidente. ¿Qué es una disidente? Una de las opiniones que no representa la opinión de la mayoría del tribunal, pero que explica unos elementos importantes que tenemos que conocer. Vamos a esto. Sabido es que la capacidad mental del acusado para entender los procedimientos en su contra y poder ayudar a su defensa asistido por un abogado se conoce como procesabilidad. Vamos más abajo, ahí te dispones de dónde sacar la información. En nuestro ordenamiento se reconoce que constituye una violación al debido proceso de ley el encausar a una persona que no está procesable. Y ese es el caso leading, que es Pueblo versus Rivera Montalvo. Vamos entonces, partiendo de esto, a decir en arroz y habichuelas qué es ser procesable. Miren, ser procesable no es otra cosa. Tiene 2 patas, como quien dice. La primera tiene que ver con el proceso. Usted tiene que entender el proceso que usted está enfrentando. O sea, que la persona que está ahí parada sepa, wow, me están acusando. Usted tiene que entender los cargos en su contra. Me están acusando de asesinar a otro ser humano. Usted tiene que entender quiénes son los actores de ese proceso. Usted tiene que entender, eso es un juez. Eso es un jurado. Esto es un fiscal. El jurado está compuesto de esta manera. Estas personas tienen la capacidad de encontrarme culpable y enviarme a la cárcel. Ese fiscal, esa es la persona que me acusa. Espérate, este es mi abogado. Esos son los elementos que usted tiene que poder comprender del proceso. Está la otra pata que tiene que ver con usted y sus derechos. Usted tiene que tener la habilidad de comunicarse, la capacidad mental
de poder comunicarse con su abogado y asistir en su propia defensa. Es decir, una persona que tiene problemas, impedimentos del habla, que no puede ni siquiera contarle al abogado lo que pasó. Una persona que tiene algún tipo de diversidad funcional, que no le permite esas comunicaciones. Personas con bajos niveles de escolaridad, que no entienden los procesos. Así es que hay diferentes áreas que harían que una persona no fuese procesable. ¿Cuál es la diferencia entre procesabilidad e inimputabilidad? Pues es el momento en que se presentan y cómo funcionan como una defensa, por decirles así. El caso de no procesabilidad es una herramienta del procedimiento criminal. Se invoca antes de que comience el proceso judicial. O sea, usted la puede invocar en vista preliminar, antes del juicio, durante el juicio. Significa la persona en estos momentos no puede enfrentar el proceso. Vamos a la regla de procedimiento criminal que dispone el término de procesabilidad. Vamos para allá. Está en la regla 240. Se titula Capacidad mental y o funcional del acusado. Procedimiento para determinarla. Y lo primero que te habla es de una vista y unos peritos. Dice, en cualquier momento, después de presentada la acusación o denuncia, que ya se dio en este caso, y antes de dictarse la sentencia, o sea, que puede ser en cualquier momento que una persona no sea procesable, si el tribunal tuviera evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado, o sea, además de lo que diga tu abogado, tiene que haber evidencia adicional, que estableciera mediante preponderancia de la prueba, o sea, no es solamente una evidencia pendeja, tiene que haber preponderancia de la prueba, es más probable que no, que el acusado está mentalmente incapacitado o que éste no es capaz de comprender el proceso y colaborar con su defensa como consecuencia de alguna condición que afecta sus destrezas de comunicación, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación. Suspenderán los procedimientos y señalarán vistas para determinar el estado mental y o funcional del acusado. Una vez se señale esta vista, deberá el tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su estado mental y o funcional. Se practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las partes. En estos casos, la representación legal del imputado o acusado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental y o funcional de su representado, acompañado de evidencia pericial de lo que había dicho, de tal incapacidad mental. Ok, vamos un momento antes que continuemos. Aquí tenemos lo que es el proceso de la vista, que ya se solicitó en este caso y ya se dio. Una vez un abogado ve que su representado o representada puede tener alguna disfunción que no permite que entienda el proceso o que no permite aportar en su defensa, cosas que pueden ser perfectamente temporeras. No es que una persona que simplemente la perdió forever. Estamos hablando de que el shock que puede causar un procedimiento judicial sobre una persona, el ser arrestado, el estar en solitaria en una institución correccional, todo este tipo de cosas puede afectar significativamente el estado mental de una persona. Así es que dentro de ese proceso uno puede solicitar que un perito del Estado, esto no es que usted lleva a su propio psiquiatra a decir lo que sea que usted le pague para que diga. El gobierno, el tribunal, va a nombrar un experto. Hay unas pruebas que ya están establecidas para los psiquiatras poder determinar si estas personas son procesables o no. Dentro de ese proceso, yo quiero que veamos cómo continúa la regla para que ustedes primero sepan que no es que es permanente, bueno, en algunos casos lo es, pero vamos a ver cómo se lleva esto ante el tribunal y cuáles son las consecuencias. Seguimos por ahí. Incapacidad dentro de un término no menor de 3 días. Esto era lo que les venía del anterior. Antes de la fecha señalada, esto es el informe que tiene que dar. Ok, los efectos de la determinación. Vamos a ver cuáles son los efectos. Si como resultado de la prueba el tribunal determinara que el acusado está mentalmente y o funcionalmente capacitado, continuará el proceso. Pero si el tribunal determinara lo contrario, podrá ordenar la reclusión del acusado en una institución adecuada. En este caso fue el hospital psiquiátrico, donde mandaron a internar a Antonieshka. En aquellos casos en que el tribunal hallare que el imputado o acusado padece de alguna condición que no le permite comprender el proceso y colaborar con su defensa, por ordenar de entender lo necesario que éste sea ingresado en un centro de adiestramiento para el desarrollo de destrezas de vida independiente. Si luego de así recluirse el acusado, el tribunal tuviera bases razonables para creer que el estado mental y o funcional del acusado permite la continuación del proceso, citará una nueva vista que se llevará a cabo de acuerdo con lo provisto en el apartado de esta regla y determinará entonces si debe continuar el proceso. Dame la próxima para terminar con procesabilidad y explicarle las consecuencias. Este es el procedimiento que se da en vista preliminar, que es donde estamos parados. En el caso de Antonieshka,
este es el momento en el que nos encontramos en la vista preliminar. Mire, dice así. Si el magistrado ante quien hubiera de celebrarse una vista preliminar tuviera evidencia, además de la opinión del representante legal del imputado, que estableciera mediante preponderancia la prueba que el imputado está mentalmente incapacitado o que éste no es capaz de comprender el proceso y colaborar con su defensa como consecuencia de alguna condición que afecte a su destreza de comunicación, expondrá detalladamente por escrito los fundamentos para dicha determinación, suspenderá dicha vista, que fue lo que se hizo aquí, levantará un acta breve al efecto, que fue lo que se hizo aquí, de la cual dará traslado inmediato con los demás documentos en auto al secretario de la sala del tribunal de primera instancia correspondiente, ante la cual se celebrará una vista siguiendo lo dispuesto en el inciso A de esta regla. Esa vista ya se dio. En esa vista se presentó el psiquiatra del Estado. En estos casos, la representación legal del imputado deberá presentar al tribunal una moción informando la intención de solicitar la paralización de los procedimientos por razón de la incapacidad mental y o funcional de su representado, acompañado de evidencia pericial de tal incapacidad. Si el tribunal determinara que el imputado está mentalmente y o funcionalmente capacitado, devolverá el expediente al magistrado, bla, 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 bla. Si determinara contrario, actuará de conformidad con lo provisto en el inciso B de esta regla a los efectos de la vista preliminar. Ok, habiendo entendido este proceso, ¿cuáles son los términos? ¿Qué ocurre después de aquí? Cada 90 días van a evaluar a Antonieshka para ver si está procesable o no. Las consecuencias de la procesabilidad son muy distintas en los diferentes espacios. De hecho, cuando vemos lo que ha ocurrido tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, se trabaja de formas diferentes. Yo les voy a explicar aquí las diferencias que se dan en ambos espacios. Pero primero, yo creo que hay mucha confusión en cuanto a la inimputabilidad. Mucha gente piensa que esto es un proceso de absolución. Antonieshka no está por la libre. Antonieshka está en un hospital psiquiátrico. De hecho, personas que han estado tanto en la cárcel como en los hospitales psiquiátricos, la mayoría coincide en que es más fácil estar en la cárcel que en un hospital psiquiátrico. Para que usted sepa que ya no está en un hotel 5 estrellas con 3 comidas diarias, con tiempo de recreación, jugando básquet y haciendo macramé y collage allí, manualidades. Está en un proceso donde está recibiendo tratamiento. Yo he escuchado durante los pasados días, voy a dejar eso para la opinión final. Vamos a la inimputabilidad y los dejo con la opinión ahorita. Vamos a esto. La inimputabilidad, miren, la inimputabilidad, antes, devuélveme la cara acá. La inimputabilidad, a diferencia de la procesabilidad que se invoca antes del juicio, la inimputabilidad es una defensa para excluir la responsabilidad penal que se invoca y ha comenzado el juicio. O sea que quien invoca la inimputabilidad es procesable. Es alguien que puede enfrentar el juicio, empezando por ahí. Inimputable es aquel o aquella que por motivo de su capacidad mental o otras causas dispuestas en la ley no tiene la capacidad para formar la malicia o la intención que requieren ciertos delitos. Así es que la ley ya establece cuáles son las causas de inimputabilidad. Quiere decir, la persona cometió el delito, la persona hizo, aquí hay una aceptación de los hechos. Lo que se está diciendo es, la persona los cometió, pero no podemos juzgar a la persona por las causas enumeradas en el Código Penal que dicen esta persona no puede ser hallada culpable por los actos que cometió porque por cierta razón específica que están delineadas en la ley, no es que esto es un free for all, pues por esa razón específica no podemos responsabilizarle. Vamos expresamente a ver cuáles son esas causas de inimputabilidad penal, porque una persona podríamos decir que está exenta de ser responsable criminalmente. Vamos para allá. El artículo 38 dispone las causas de inimputabilidad. Nadie será sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su comisión no es imputable. Se consideran causas de inimputabilidad las siguientes. La primera es la minoridad, la segunda la incapacidad mental, la tercera el trastorno mental transitorio. Vamos una por una. El artículo 39 dispone la de minoridad. Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho realizado cuando dicha persona no haya cumplido 18 años de edad, salvo los casos provistos en la legislación especial para menores. Vengan para acá, para la cara mía. Minoridad. En Puerto Rico, miren, la responsabilidad de lo que hacen los menores es de sus padres. Su hijo de 8 años cogió con la bicicleta y les barató el carro al vecino. Usted como padre es responsable de los daños que ocasionó su niñito de 8 años con la bicicleta. Y somos responsables de los menores hasta los 18 años con las excepciones que establecen los diferentes reglamentos y leyes. Claro, hay una ley para menores, hay unas causas, hay unas faltas que se les radican a los menores y en ciertos casos se les acusa
como adultos. Esto es uno de ellos. Por ejemplo, para el delito de asesinato, son encausados como adultos, son acusados como adultos, así es que en el caso de asesinato, que es el que estamos viendo, no hay inimputabilidad por minoridad porque la ley establece específicamente, miren, para estos delitos, olvídate de que seas menor, te vamos a acusar como quiera. Pero para el resto, pues la minoridad puede ser una causa de inimputabilidad. Vamos para allá. Artículo 40, incapacidad mental. No es inimputable. No, perdóneme, no es imputable quien al momento del hecho, recuerden, al momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. Recuerden algo, la procesabilidad es al momento de enfrentar el juicio, la inimputabilidad es al momento de cometer el acto. Se tratan de momentos distintos del proceso penal, para que tengamos eso súper claro. La incapacidad mental no es, incapacidad mental a la hora de enfrentarme a la justicia, no. Si la persona tiene incapacidad mental al momento que cometió el delito, puede ser inimputable. Vamos a la próxima. El trastorno mental transitorio. No es imputable quien al momento del hecho se halle en estado de trastorno mental transitorio que le impida tener capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. El trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad penal cuando ha sido provocado por el sujeto con el propósito de realizar el hecho. Importante sobre esta disposición. Hay personas que no tienen padecimientos de salud mental, pero tuvieron circunstancias específicas, lo que se llaman trastornos mentales transitorios, que pueden ser debidos a diferentes causas neurológicas, pueden ser debidos a sustancias, a contactos con diferentes cosas del ecosistema, pueden pasar mil razones distintas, pero al momento del hecho la persona no tenía la capacidad. Eso sí, cuando eso fue provocado por la persona, lo que sea que le causó el trastorno mental transitorio, pues la persona no puede invocar el trastorno mental transitorio. Vamos a la última, que se parece a esta, pero es más común de lo que pensamos, que es la intoxicación voluntaria. Vamos para allá. La voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes o sustancias similares no es admisible para establecer que la persona se encontraba en un estado de inimputabilidad o para negar que la persona intoxicada actuó temerariamente o negligentemente. No obstante, un estado de intoxicación voluntaria es admisible para negar que la persona intoxicada actuó a propósito o con conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Miren, una persona no va a ser declarada inimputable. O sea, no vamos a decir que esta persona no tiene responsabilidad penal porque estaba bien borracho o estaba bien endrogado. ¿Sabes? Tú te metiste las drogas, tú vas a asumir las consecuencias probables de tus actos, sean cuales sean, o sea que te vamos a encontrar que tienes responsabilidad penal. Como único te va a ayudar esa intoxicación voluntaria, establece el Código Penal, es diciendo, para por lo menos decir que no actuaste con intención o con conocimiento. Porque esto es importante porque hay delitos que son a título de intención y hay otros que son a título de negligencia. Por ejemplo, matar a un ser humano. Usted puede matar a un ser humano de diferentes formas. Con intención, yo fui, busqué la navaja, vamos a buscar una navaja, no me gusta, busqué una pistola, supe dónde estaba la persona, fui, le di 3 tiros, ¡pam!, lo maté. Lo mismo, el final es el mismo, murió un ser humano, pero lo hice con intención, aceché a la persona, lo planifiqué. Esa persona puede morir de igual forma que yo saque el carro hoy de aquí, no mire para atrás, de un reversazo brutal, lo pisé, lo maté. Hay una diferencia en el reproche de la sociedad contra una persona que buscó la pistola, que lo planificó, que lo acechó, que lo persiguió, versus la persona que sin intención alguna mató de igual manera. La persona va para el mismo sitio, pero la reprochabilidad es distinta. Así que tienen que pagar con penas diferentes. El que lo pensó, aunque el resultado fue el mismo, tienen que pagar de una manera distinta el que lo pensó y lo planificó versus el que simplemente pasó de una manera trágica. La intoxicación voluntaria sí sirve para que los delitos usted pueda bajar un grado y decir, espérate, dame el delito que es menor porque esta persona no tenía la intención, estaba tan borracho que no es que quería matarlo, mano, se le fue la mano, lo que fuese. Pero para eso es para donde funciona. Establecidas las diferencias entre la procesabilidad y la inimputabilidad, vamos a las consecuencias de cada una. Mira,
La procesabilidad, la persona va a ser evaluada cada 90 días. Una vez la persona se determine que está procesable, ella va a estar recibiendo tratamientos para hacerla procesable. No es que la van a tener ahí esperando sin hacer nada con ella. Si es que no puede hablar, le van a empezar a enseñar destrezas para que se pueda defender. Si no tiene unos conocimientos de comunicación, lo van a trabajar. Si está en shock o tiene alguna condición que necesita cuidado médico o medicación, pues lo van a trabajar también. Pero en 90 días vamos a ver, la mayoría de las personas, cuando son examinados nuevamente, resultan ser procesables. Hay otros que son no procesables 2 veces, 3 veces, y de momento, son procesables. Cuando por fin logran que los tratamientos funcionen. Y en ese momento, cuando la persona puede enfrentar la justicia, cuando puede hablar con su abogado, ayudar a defenderse, pues entonces comienza la etapa de juicio. Mientras tanto, la persona no está libre, la persona está ingresada en una institución para el cuidado mental. En el caso de Antonieshka, es el hospital psiquiátrico, que mire, mi gente, no es cáscara de coco. Pero dentro de este proceso no hay una absolución. En el caso de la inimputabilidad, si una persona es inimputable, que no es este caso ni es lo que se está reclamando en nada. Lo que pasa es que he visto tanta disparata allá afuera que necesitaba aclarar esto. Pero para que usted lo tenga, ya que estamos aquí dando la clase, sepa que las consecuencias sí, si es inimputable, no hay responsabilidad penal, hay absolución. Vamos entonces a cómo rige esto. ¿Hasta cuándo una persona puede ser no procesable? ¿Puede ser esto infinito? ¿O una vez se determina que no es procesable permanentemente, qué ocurre? Pues miren, es bien distinto lo que ocurre en Estados Unidos versus en Puerto Rico. En Estados Unidos hay este caso que se llama Jackson versus Indiana. En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el 72, sentó la jurisprudencia para que si para futuro próximo no se ve mejoría en la persona acusada, esta sea determinada como no procesable permanentemente. ¿Qué es lo que pasa con Jackson versus Indiana? En los Estados Unidos se siguen haciendo estas pruebas. Llega el momento en que se solicita, han pasado tanto tiempo que se solicita saber si esta persona va a ser no procesable permanentemente, que hay muchas personas que simplemente ya se puede reconocer que jamás va a tener la capacidad de enfrentar el proceso. Pues en el caso de las personas que son declaradas no procesables permanentemente, se archivan los cargos en los Estados Unidos contra estas personas y dependiendo pues la peligrosidad, porque hay muchas personas que padecen de sus facultades mentales, pero no representan un riesgo para la sociedad. Así es que lo que hacen es les archivan los cargos y los sueltan. Los que representan un riesgo para la sociedad se toman lo que se llaman medidas de seguridad y pues a través de procesos civiles se les ingresan a instituciones hospitalarias. En el caso de Puerto Rico, según una jurisprudencia bien reciente, que es bien problemática también, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en este caso de 2024, tan reciente como el año pasado, es el caso de Pueblo versus Torres Rodríguez. Lo vemos en pantalla. En este caso del 2024, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 30 de mayo de 2024, determinó que en el caso de los acusados, quítame esto que no lo voy a poner todavía, determinó que en el caso de los acusados no procesables, no iba a haber tal determinación de no procesabilidad permanente que lograse el archivo de los cargos. De hecho, básicamente permite que una persona que padece de sus condiciones mentales pueda estar indefinidamente retenido en una institución psiquiátrica de Puerto Rico, sin derecho a que exista un término para que esa persona pueda salir mientras se encuentre no procesable. Hace 2 o 3 semanas, yo no lo recuerdo, aquí en Escucha Lugar o discutimos que había un proyecto legislativo que presentaron varios legisladores. ¿Para qué? Para que en Puerto Rico eso cambiase. Para reconocer que con el problema de salud mental que tenemos, violentaba muchísimos derechos el tener una persona allí indefinidamente en una institución hospitalaria cuando sabíamos que jamás iba a poder enfrentar los juicios. Y así tenemos personas que llevan 2 años en el hospital psiquiátrico esperando a ver si son procesables algún día. Y no solamente pues violenta los términos que estableció el Supremo de los Estados Unidos, pero en el caso de Puerto Rico determinaron que no, que los pueden tener ahí. Ese proyecto legislativo, ¿usted sabe dónde fue a parar? Fue aprobado en la legislatura. Y después que fue aprobado en la legislatura, el proyecto legislativo para ponerle por lo menos términos al Estado para encontrar si estas personas eran procesables o no, la gobernadora vetó el proyecto. Así que la gobernadora le pasó por encima a esta gente y eso no se convirtió en ley. Aquí hay algo muy interesante y yo lo quiero leer, que es la opinión disidente en este caso. ¿Por qué quiero leer la opinión disidente? Porque establece unos grandes peligros
Y esta opinión, que fue suscrita por 3 jueces del Supremo, cuando digo disidente, es que cuando se establece un precedente en el Tribunal Supremo, la mayoría hace una opinión, que es donde establece, mira, por esta opinión determinamos que cualquier paciente de salud mental tiene que estar allí hasta, olvídate, hasta por los siglos de los siglos, y si no, que se quede para siempre hasta que se pudra, pero no lo vamos a soltar. Pero en la disidente, los jueces que no están de acuerdo escriben su opinión de por qué no están de acuerdo. Yo creo que es bien importante lo que ellos establecen aquí. Vamos para allá. Lamentablemente, hoy la mayoría de este tribunal permitirá que una persona permanezca indefinidamente en un hospital psiquiátrico del gobierno, sin que hubiese determinado causa probable para su arresto, y luego de haber sido declarado no procesable permanentemente. Ello a pesar de que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia y la práctica habitual en los tribunales de Puerto Rico, procedía que dada su improcesabilidad permanente se archivaran los cargos criminales y se optara por la continuación del procedimiento de internación en la esfera civil, en particular en la sala especializada de salud mental. Este es el proceso que siguen las jurisdicciones que, ¿verdad? No quiero decir, no lo voy a categorizar. Voy a pasar con mi opinión para finalizar este segmento de hoy. Esto es la opinión de Lúgaro. Miren, para mí ha sido bien duro en los últimos días trabajar con este caso y con tantos otros temas que están ocurriendo que nos están dividiendo como sociedad. Y es duro porque hay un choque de intereses bien fuerte. Está el interés de proteger un sistema de justicia, porque no es proteger a un acusado, no es proteger a una víctima, no es proteger a las partes, es proteger un sistema que tiene un propósito en nuestras vidas. El sistema de justicia, los derechos que tenemos como acusados, los derechos constitucionales que nos asisten, tienen una razón de ser y la damos por sentada porque los tenemos desde que nacimos. No sabemos lo que conllevó luchar por esos derechos. No sabemos las personas que perdieron su libertad, que derramaron su sangre, que tuvieron que llevar luchas, donde lo perdieron todo, para que hoy nosotros, desde la comodidad de nuestros micrófonos, desde la comodidad de nuestros asientos, del anonimato de una computadora, podamos simplemente pisotear derechos que tomaron tanto tiempo y tanto esfuerzo, como el derecho a un debido proceso, como el derecho a un juicio justo e imparcial, como el derecho a estar asistido por un abogado, como el derecho a no autoincriminarse, como el derecho a una defensa adecuada. Todos estos derechos que tenemos hoy se lucharon porque antes las personas, particularmente dependiendo de su perfil, eran coaccionadas, eran torturadas, eran obligadas a confesar simplemente para lograr convicciones, para lograr arrestos. Esta era la realidad antes. Y nosotros hoy no vivimos esa realidad porque tenemos estos derechos. Derechos que están anclados en una máxima importante, y es que es mejor que de 10 personas culpables, ¿verdad? Es mejor que 9 personas salgan libres antes que una sola persona inocente cumpla cárcel. Quitarle la libertad a una persona es lo peor que usted puede hacerle. Y ver personas que están en este conflicto de intereses donde el sistema de justicia trata de subsistir versus unos elementos que viven de desinformar, de dividir a la gente, de buscar lograr pasiones en la gente que los encojonen, que les den miedo, que los indignen, porque son las pasiones que mueven, son las pasiones que hacen que la gente cliquee, son las pasiones que la gente comente. Pero al final del día le estamos haciendo un flaco servicio a un sistema de justicia que está ahí para protegernos. Y yo veo toda la desinformación que hay y cómo se aprovechan del desconocimiento de la gente de estos procesos y se aprovechan de que el sistema educativo aquí sea una basura, que no nos educa en nuestros derechos como acusados, nuestros derechos constitucionales. Y claro, si ayer todas las primeras planas dicen no procesable Antonieshka, claramente la mayoría de Puerto Rico piensa que es que no la van a procesar, que no va a enfrentar la justicia, que la van a absolver. Y claro que la gente se encojona y dice, esto está perdido, hay que tomar la justicia en nuestras manos, suéltala, que la calle se encarga. Y en eso nos hemos convertido en una sociedad salvaje, que lo que queremos es que la sociedad se encargue en la calle. Que lo que queremos es suéltala aquí, apágala, apaga y vámonos, suéltale, tira la llave, mete a la nena de 16 años presa y que se joda, olvídate de sus derechos. ¿Quién quiere representar a esa nena? Por favor, que nadie la represente. Yo he visto gente que pone que nadie la representa para que tú veas cómo se pone esto.
En eso nos hemos convertido. Se nos olvida que puede ser un día usted la persona acusada por algo que no cometió. ¿Y qué usted va a decir el día que usted sea acusado por algo que usted no cometió y la gente diga, olvídate que nadie la represente, olvídate que no le den derechos de nada, olvídate? Y primero me parece irresponsable de los medios que si no van a usar esto como una oportunidad para educar, tampoco lo usen para desinformar. De igual forma me parece irresponsable que personas que no son profesionales de la conducta se atrevan a emitir juicios. Ayer yo vi personas, no necesariamente abogados, anfitriones de programas, todos diciendo, pero mira la cara de esa nena, Nacho, se nota que sabe lo que está haciendo, Nacho, mírala. Tú puedes inferir de una cara que alguien sabe lo que está haciendo. Realmente nos creemos ahora, estos seres de luz, que podemos determinar condiciones de salud mental con solo mirar a una persona. En eso nos hemos convertido. En eso nos hemos convertido. Para algo existen estudios sobre estos temas. Para esto existen doctrinas de décadas que nos dicen cómo hacer las cosas bien. Entonces vamos a caer en la trampa mediática, la división de la polarización, de ponernos a disparatear. O sea, yo creo que es altamente irresponsable el emitir juicios sobre asuntos que no nos competen. Pero más allá de eso, aprovecharse de una circunstancia mediática que indigna a tantas personas para, lejos de educar, buscar obtener un clic, buscar obtener un material que se viralice. Eso, más que irresponsable, es criminal, porque estamos destruyendo nuestra sociedad, estamos deteriorando la fibra de nuestra gente, que cada vez se hace más violenta. Lo que nos faltan son los tenedores y las llamas y en fuego, quémenla viva en la plaza pública. A eso hemos llegado. Y yo creo que tenemos que retroceder un segundo, reflexionar, recordar que existe un sistema judicial para esto, que existen unas garantías constitucionales. Y aquí se va a hacer justicia. Pero paciencia, porque la prisa no es amiga de la justicia, la prisa no es amiga de la justicia. Si esta chica la hacen enfrentar un juicio sin ser procesable, al final del día esto va a ir en apelación y se va a caer el caso. Ahí sí que no va a haber justicia. Ahí sí que no va a haber justicia. Prepárenla. Queremos que haya justicia, pero que haya justicia bien. Con que esa chica tenga la capacidad de tener una defensa adecuada, de poder hablar con su abogado y de tener los derechos que le asistan. Y al final, si ella es culpable, que se declara culpable, que cumpla lo que tenga que cumplir. Pero vamos a hacerlo correctamente. Habla de nosotros como sociedad. No habla de ella. No habla de ella la acusada. Habla de nosotros como sociedad, la forma en que manejemos este juicio. Con eso los dejo. Mañana continuamos acá en Escucha Lugar. Agradecida del apoyo que nos brindan. Ya saben que nos encuentran todos los días en mi canal de YouTube, Alexandra Lugaro PR. Si a usted le gusta este contenido, si usted quiere que más personas reciban esta información, vaya al canal, suscríbase. Y eso permite, miren, que el algoritmo se lo muestre a más personas. Además, a las 5:55 de la tarde saben que estamos en vivo en Última Palabra por Tele 11 y también en mi canal de YouTube. Ya lo pueden ver todos los días a las 5:55. Ahí tiene ese material, tiene todas las entrevistas. Ayer, por ejemplo, si no han visto el de ayer tuvimos una abogada, discutimos todo este tema de procesabilidad, pero después lo hicimos con un psiquiatra. Así que discutimos cómo un psiquiatra evalúa si una persona es procesable. Y ahí tienen también pues una mezcla de entrevistas a artistas, pero todos estos temas que discutimos en los Escucha Lugar, yo suelo traer a los protagonistas, ya sea del gobierno, de la sociedad, de donde sean, y los entrevisto. Y ahí usted complementa con lo que escucha acá. Bueno, con eso los dejo, como les dije, agradecida. Aquí usted tiene la información que necesita y también se evita que yo tenga que seguir repitiéndoles. Yo se los dije, pero ustedes no me hicieron caso. Miren, estamos al otro lado de llegar a los 100,000 suscriptores, así es que pónganse por su número, vayan un momentito, se suscriben ahí, le metemos para demostrar que también a la gente, además del morbo y el miedo y el debate y la polarización, a la gente le interesa informarse y le interesa educarse. Bueno, con eso cierro. Que tengan un bonito día.